Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola, Placebus y yo os damos la bienvenida a este que va a ser el último programa de esta primera temporada. Han sido 16 con este programas en los que hemos estado con vosotros explicando ciencia que podría parecer magia y por la que siempre hemos comentado que en épocas de la Inquisición a más de uno podrían haberlo llevado a la hoguera por haber hecho demostraciones científicas con las tecnologías que hemos explicado, y también por hacer magia que hasta hoy, hasta el último juego, tiene un trasfondo científico, un trasfondo matemático, físico en todos sus juegos. No es la típica prestidigitación que estamos acostumbrados a ver en las actuaciones de los magos. Para acabar este programa, para acabar esta temporada, yo que ni soy físico ni soy matemático, todos me han preguntado si el hacer este tipo de programa, donde sobre todo se habla de física, ¿no? Sobre todo de física, de electricidad, de magnetismo. Yo he estado relacionado con la física y la matemática. No, siempre me ha gustado la física y la matemática y el tema de los enigmas y demás, pero yo soy ingeniero de caminos, soy catedrático de ingeniería hidráulica aquí en la Universidad Politécnica, y el tema que he elegido para cerrar esta serie está relacionado con la ingeniería hidráulica. No es realmente un tema tecnológico, pero creo que sigue siendo un tema interesante y tiene que ver con los acuíferos. Las aguas subterráneas, de las que tanto se habla, de las que se habla de los zahoríes y de cómo se encuentran pozos donde encontrar agua. Explicaremos los acuíferos y además hablaré de los acuíferos de mi pueblo. Yo soy de Requena y aprovecharé para hablar de los acuíferos poniendo el ejemplo de los acuíferos de los cuales se abastece la ciudad de Requena para abastecimiento del agua potable que se distribuye en la ciudad. Responderemos una pregunta que también tiene que ver con el agua y que nos la hacía José Luis, interesándose en por qué cuando hace mucho frío vemos, entre comillas, el aliento, porque vemos nuestra respiración, la podemos ver cuando hace mucho frío. Resolveremos el problema de los gatos y los ratones del último programa y plantearemos un último enigma cuya solución no nos esperaremos hasta la siguiente temporada, pero lo colgaremos en la página web que seguirá activa, esperando que sigáis enviándonos preguntas para la siguiente temporada, así como que nos propongáis posibles temas tecnológicos, científicos, que os gustaría que tratáramos en los siguientes programas. Ya digo, resolveremos la respuesta al enigma que planteemos hoy, estará en la página web, y acabaremos con un truco de magia que ocurrirá en vuestras manos, como ya os digo, y además que este es un truco de magia, creo que es el primero que realmente después podéis repetir a vuestros amigos como un truco de magia, como si fuerais ya prestidigitadores avezados. Así que comencemos con la primera sección de este último programa, con la sección de ciencia. Mi abuelo paterno tenía un pozo en el corral de su casa, en Requena, frente al teatro principal. Era el típico pozo de garrucha y pozal, con agua a unos 4 o 5 metros de profundidad. Mi abuelo materno tenía 3 pozos en su casa, en San Antonio, que utilizaba para abastecerse antes de que se construyera la red de distribución de agua corriente. Cerca de San Antonio también se han perforado pozos resultando surgentes y de gran caudal. Por el contrario, mi cuñado, que tiene una finca en Castilla Suárez, a unos 4 kilómetros al sureste de Requena, por más que lo intenta, no consigue perforar un pozo del que suministrarse agua. El río Magro pasa cerca, pero como baja el Magro, no se puede ni pensar en utilizar sus aguas. En Requena y su comarca, el abastecimiento tanto para usos urbanos, agrícolas como industriales, se hace principalmente a partir de pozos. Los ejemplos anteriores son característicos de las posibilidades de explotación que tienen los acuíferos de Requena. El pozo profundo que puede resultar surgente, y el pozo seco. Hoy hablaremos de acuíferos libres y confinados, y desmitificaremos algunas de las creencias que existen sobre los mal llamados ríos subterráneos.
Hablemos de los acuíferos. Hablábamos en la cabecera de los pozos. Hoy en día ya hay cada vez menos pozos que se utilicen en las casas, sobre todo en las casas de las ciudades o los pueblos, para abastecimiento de los habitantes. Pero vamos, yo sí que recuerdo ir a casa de mis abuelos y allí estar el pozo, tener el pozal y tener su garrucha y dejar caer el pozo hasta el acuífero, hasta el fondo donde salía el agua, y recogerlo y utilizarlo para refrescar en el verano. Hoy ya digo que hay menos pozos de estos, y sobre todo porque estos pozos son los pozos, digamos, que corresponden a la zona del acuífero más vulnerable. Es más sencillo que estos pozos puedan acabar contaminados, y por ello, antes de utilizar ese agua, es necesario hacer un tratamiento para asegurarse que está libre de cualquier tipo de contaminación física o bacteriológica. Pero hablemos de los acuíferos. Lo primero que habría que pensar, o hay que explicar, sería recordar lo que es el ciclo hidrológico. El agua está circulando en la tierra sin parar. El agua se evapora de los mares, acaba precipitando como lluvia en la tierra. Después de la tierra, pues parte de ella escurre para los ríos y acaba en los embalses, y parte de ella se infiltra. Esa infiltración puede ir enseguida hacia los ríos, o puede infiltrarse profundamente y acabar en los acuíferos. El agua no se pierde, el agua que acaba lloviendo no se pierde. Y de hecho, el agua que llevan los ríos cuando no está lloviendo es agua que está saliendo de esos acuíferos, de esa zona donde se han infiltrado. El agua se infiltra en todos los puntos donde cae, o sea que básicamente tenemos un acuífero en todas las partes, en todos los sitios. Hay zonas donde el acuífero puede que esté más profundo o menos profundo. Hay zonas donde tenemos pues la superficie del terreno realmente impermeable y el agua escurre hasta encontrar una zona donde se infiltre y realmente llegar a acabar rellenando ese acuífero. Pero vamos, los acuíferos son básicamente ubicuos, están prácticamente en todas partes. Por eso es por lo que es tan fácil que los zahoríes encuentren agua cuando van buscando o intentando hacernos creer que con una varita son capaces de detectar un punto de agua. Porque con haber visto unos pocos pozos por alrededor es suficiente indicación para saber que es una zona donde va a haber posibilidad y facilidad para encontrar agua. Los acuíferos son embalses subterráneos. Al contrario de los embalses superficiales, que suelen ser muy pequeñitos en extensión, aunque nos parezcan muy grandes, y tienen una capacidad relativamente limitada de almacenamiento, los embalses subterráneos, los acuíferos, pueden tener muchos cientos de kilómetros cuadrados de extensión y un espesor importante. Eso sí, el agua se almacena en los poros que hay en el material, o sea, en la arena o en la grava o en la roca que hay en el subsuelo, y claro, esos poros tienen mucho menos espacio que en un acuífero, en un embalse superficial, donde lo que se está almacenando es básicamente en el aire, ¿no? Es decir, está rellenando, está desplazando el aire que llenaba el embalse, con lo cual por unidad de volumen cabe mucha más agua en un embalse superficial. Pero un embalse subterráneo tiene una capacidad muy grande. El problema de los embalses subterráneos, y de quizá por lo que se hable menos de ellos, es que no se puede inaugurar, al contrario de los embalses superficiales. Para explicar, hay un par de tipos, o sea, hay dos tipos fundamentales de acuíferos, que son también los que hay en la zona de Requena. Y el símil que me gusta a mí poner cuando explico de los acuíferos es, pensemos, por ejemplo, pues que tenemos una piscina llena de arena. Entonces, si empezamos a echar agua, empezamos a echar pozales de agua exactamente igual que cuando vamos a la playa, pues lo que ocurre es que el agua la chupa la arena, ¿no? La chupa esa piscina llena de arena. Y se irá llenando la piscina hasta que se hayan rellenado los poros que deja libre la arena para rellenarse con agua. Y de hecho, si además rellenamos el agua por un extremo de la piscina, pues podremos ver que tarda un cierto tiempo en que el agua se desplace hasta el otro extremo, porque el movimiento del agua a través de esos poros ya no es un movimiento tan inmediato como pueda ocurrir en una piscina que estuviera vacía, sin arena, sino es un movimiento en que el agua va rozando con los granos, es un movimiento viscoso, y el agua en este caso se comporta como un líquido relativamente viscoso. Pero la cuestión es que vamos echando agua, la piscina con su arena irá absorbiendo ese agua, y en cualquier punto podríamos hacer un agujero
y llegar hasta la zona donde estaba el agua. Eso es lo que se llamaría un acuífero libre, un acuífero que se puede acceder desde la superficie, y uno como ese existe en la zona de Requena, que es de donde se utiliza fundamentalmente, donde se abastece fundamentalmente de agua potable la ciudad. Es un acuífero que tiene unos 100 kilómetros cuadrados de superficie, donde se puede encontrar agua aproximadamente entre 1 metro y 20 metros de profundidad, o sea, haciendo un pozo o bien a 1 metro cuando estás muy cerca del río Magro, o un poco más profundo si estás más al norte, se puede encontrar agua en este acuífero libre, en este acuífero superficial. Luego tenemos los acuíferos que se llaman confinados. Y estos acuíferos, lo que ocurre es que es como si tuviéramos esta misma piscina que se ha llenado de agua, pero en la que le colocamos una tapa que enroscamos bien y seguimos rellenando de agua. O sea, llegará un momento en que se hayan llenado todos los poros. Pero si seguimos intentando introducir agua, haciendo fuerza, haciendo presión para introducirla, lo que va a ocurrir realmente es que esos poros se van a reagrupar un poco para dejar un más hueco al agua. Y también se jugará con la pequeña compresibilidad que tiene el agua. El agua se comprimirá para intentar permitir que entre más agua. Al final lo que va a ocurrir sería que tendríamos una piscina llena de arena con una tapa en la que el agua estaría haciendo presión contra la tapa, estaría intentando salir. Y de hecho, si pincháramos, si hiciéramos una perforación, lo que va a ocurrir es que el agua va a salir a presión. Este es el caso de los acuíferos en los que se pueden perforar pozos artesianos, ¿no? Pozos en los que el agua surte sin necesidad de extraerla con una bomba, porque el agua está a presión dentro del acuífero. Lo que sería la tapa del acuífero, un acuífero real, son generalmente capas de un material impermeable. En el caso de Requena son capas de arcilla de la formación del Kuiper, la que forma ese acuífero. Ese acuífero, que no deja de ser al final como una especie de gran tubería subterránea, en el caso, como digo, de Requena, es un acuífero que comienza en la zona de Caudete, por la zona de Fuenterrobles. En esa zona, si vemos la imagen que teníamos antes, es donde aflora el acuífero y por donde se rellena el agua. Y ese agua va entrando en el acuífero, que tiene 900 kilómetros cuadrados de extensión y llega hasta la zona de Cofrentes. Y ese agua, una vez entra en el acuífero, tiene una capa de arcillas por encima, donde empieza a estar a presión y donde, como digo, se podría sacar agua sin necesidad de bombeos si la presión es suficientemente alta. En la zona de Requena, el acuífero confinado está aproximadamente a unos 200 metros de profundidad y solamente se utiliza en periodos de sequía, en momentos donde realmente se requiere complementar el acuífero superficial, que es el que se utiliza generalmente para abastecer la ciudad. Como digo, el problema del acuífero superficial es que al estar el agua, digamos, más próxima a la superficie, más accesible, hay que tener una precaución mayor, porque cualquier tipo de vertido en la superficie, cualquier tipo de granja que eche estiércoles o que eche purines en la superficie pueden acabar infiltrándose, igual que se infiltró el agua, y contaminando ese acuífero superficial, algo que es más difícil en el acuífero confinado, puesto que solo tiene una zona de entrada y no después está perfectamente confinado, perfectamente atrapado entre esas dos capas de arcilla. De manera que así tenéis una idea de qué son estos acuíferos. No son ríos, no hay que buscar vetas de agua, son realmente grandes embalses de gran extensión y de las cuales se puede aprovechar pues para almacenar el agua, para reponer agua superficial en momentos de sequía, y que son una herramienta importante a tener en cuenta en la planificación hidráulica de una confederación o de una cuenca. La pregunta que nos hacía José Luis era por qué cuando hace mucho frío y respiramos parece que podamos ver nuestra respiración, ¿no? Se ve como un vaho ahí que sería nuestra respiración. Pues la explicación está relacionada con la ley de Dalton, que ya hablamos de ella cuando hablamos de los alcoholímetros, que nos indica cuál es la presión a la que puede estar un gas, digamos, un gas, en este caso dentro del aire. Lo que ocurre es que la presión a la que puede estar un gas, que en este caso sería el vapor de agua, el agua que ha pasado a gas y que está contenida en nuestro aliento, esa presión disminuye, y disminuye mucho con la temperatura.
De manera que la presión a la que puede estar ese vapor de agua en nuestros pulmones, donde la temperatura es una temperatura pues alta, es la temperatura de nuestro cuerpo, es mucho mayor y por tanto en un cierto volumen, en los pocos centímetros cúbicos o en los litros que podamos exhalar en una respiración, en ese volumen cabe una cantidad de vapor de agua mucho mayor que la que va a caber en el momento en que ese mismo litro de agua o litros de agua se enfríen al pasar a una zona más fría. Que en este caso es lo que ocurre cuando realmente hace frío en el exterior. Cuando exhalamos, si nos damos cuenta, en la primera zona no pasa nada, pero en cuanto el aliento se enfría, lo que ocurre es que ese gas ya no cabe en el aire porque la temperatura es muy baja y parte del gas tiene que condensarse, tiene que volver a pasar a agua, digamos, para mantener la relación que se llama de la presión de saturación que puede tener el agua a esa temperatura. De manera que parte de ese agua se condensa y entonces lo que vemos realmente no es el agua, porque la condensación se produce en gotas muy diminutas, sino realmente lo que vemos es el reflejo de la luz cuando atraviesa esas microgotas en las que se tiene que condensar el agua al bajar la temperatura, porque como digo, la presión en la que puede estar el vapor de agua a esa temperatura es mucho menor de la que puede estar en los pulmones y se produce esa condensación y en ese momento es cuando vemos nuestra respiración, que no es que estemos viendo vapor de agua, estamos viendo ya agua condensada de ese vapor que ha salido con nuestro aliento. Lo primero que haremos será resolver el enigma del programa anterior, que os recuerdo era casi un trabalenguas. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos hacen falta para cazar 100 ratones en 100 minutos? La respuesta no es 100. Si 5 no es 100. Porque si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, los 5 gatos son un equipo. Es como un cazador, que es un cazador que es capaz de cazar un ratón por minuto. O sea, este equipo caza un ratón por minuto. Entonces este mismo equipo cazará 100 ratones en 100 minutos. De manera que lo que hacen falta son 5 gatos. Los mismos 5 gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos. Y el último enigma es un enigma visual, tiene que ver con una secuencia de imágenes y la pregunta es cuál sería el siguiente elemento en esta secuencia de imágenes, que sí que pediría a realización que la dejara un pequeño momento en pantalla para que o se pueda copiar o uno pueda realmente recordarla. Tenemos una secuencia de 5 imágenes. La pregunta es cuál sería el siguiente carácter o el siguiente dibujo que seguiría a esta secuencia. Como digo, la solución la daremos en la página web, a través de la página web placebus.upv.es, ya que no nos vamos a esperar hasta el primer programa de la siguiente temporada para dar la solución. Y acabamos con la sección de magia. El juego que vamos a hacer hoy es un juego que, si alguno de vosotros ha tenido algún interés, ha hecho alguna vez un poquito de magia, es uno de los primeros juegos que está relacionado con uno de los primeros juegos que habréis aprendido, que es el juego de las 21 cartas. Hay un juego que se hace con 21 cartas, que luego se hacen 3 montones y se va preguntando, que se pide que se piensa una carta y se va preguntando a la persona que te vaya indicando en qué montón cae. Es un juego parecido, pero que lo vamos a hacer con 27 cartas. No es el juego de las 21, es un juego de las 27 cartas, que es un juego también, como veréis, muy interesante y que ocurrirá en vuestras manos igualmente si seguís los pasos tal y como os indique. Vamos a seleccionar 27 cartas. En este caso da igual que sean blancas, negras, rojas, ni color, ni palo, ni figuras, ni nada. 27 cartas. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 cartas. Bueno, tenemos ya las 27 cartas. Vamos a hacer el juego con estas 27 cartas. Entonces aquí
lo que cada uno tiene que hacer, tiene que preguntarle al espectador, cada uno hacerlo con vosotros mismos, es pensad en una de las cartas, la que queráis, cada uno que piense la suya. Y yo, vamos, lo voy a hacer yo con mi carta. Yo voy a elegir de mi baraja, voy a elegir el as de picas, de las cartas que tengo. Pero que cada uno elija su carta y lo haga con su carta. 27 cartas, ¿vale? Yo me escojo el as de picas. Podemos barajar, barajamos bien las 27 cartas. Cada uno ha elegido, evidentemente yo os lo he dicho, pero no hace falta decir la carta. Yo os he dicho la carta, pero cada uno puede tenerla en la mente. Mezclamos las 27 cartas. Y ahora vamos a hacer, pues como similarmente a como se hace en el juego de las 21 cartas, vamos a hacer 3 montones. Con las cartas cara arriba, 3 montones. Bien, a mí casualmente me ha quedado mi carta la última, pero vamos, da igual. Lo que hay que preguntar, os pregunto a vosotros, podéis preguntar a los espectadores, ¿dónde ha caído la carta que habíamos pensado? En mi caso ha caído en este montón. Entonces lo que tenemos que hacer es coger la carta, el montón donde ha caído la carta, y colocarlo encima de uno de los otros dos, ¿vale? Lo voy a colocar encima del montón del medio. Entonces ahora tenemos 2 montones, un montón con muchas cartas, un montón con pocas cartas, y el siguiente paso que tenemos que hacer es coger el montón con pocas cartas, el que menos cartas tiene, y colocarlo encima del montón que tenía más cartas. Y vamos a repetir lo de hacer los 3 montones, ¿vale? Hacemos otra vez 3 montones. Y hay que fijarse dónde cae la carta que hemos pensado. Bueno, en mi caso, la carta que he pensado ha caído aquí a la derecha. Cada uno ha caído donde le haya caído. Entonces lo que tenéis que hacer es saber dónde ha caído la carta pensada. Colocáis uno de los montones encima del montón de la carta pensada y el otro montón encima del montón que acabáis de colocar. O sea, los dos montones los colocamos encima del de la carta pensada. Y ahora vamos a repetir por última vez. Bien, y en este momento hay que fijarse, que preguntar, ¿en qué montón ha caído la carta que estabas pensando? En mi caso ha caído en el montón de la derecha de nuevo. Cogemos ese montón, lo ponemos boca abajo y lo que hacemos ahora es, vamos a coger 3 cartas de abajo y las vamos a poner encima. 3 cartas de abajo las ponemos encima. Y como estamos hablando de magia, lo que vamos a deletrear ahora es la palabra magia. Decimos con la M, con la A, con la G, con la I, y cuando acabamos de deletrear la palabra mágica, la palabra magia, la carta que nos viene debería de ser la carta que habíamos pensado. En mi caso, las de picas. Espero que a vosotros también os haya salido. Muy bien, y con esto, como he dicho, acaba este programa número 16 de la serie Placebus, Ciencia o Magia. Me despido de todos vosotros, no sin antes dar las gracias a Raúl y a Pablo, que me han acompañado desde realización, desde el primer programa, y a Jorge, que también nos ha echado una mano. Así que muchas gracias a vosotros también, espectadores, por vuestro seguimiento y, como digo, espero que os conectéis a la página web placebus.upv.es para que nos indiquéis cuáles son esas preguntas que queréis que sigamos contestando y cuáles son esas tecnologías o esos aparatos que queréis que expliquemos en la nueva temporada. Placebus y yo os decimos hasta la próxima. Bueno, hemos pensado que quizá deberíamos de desvelar ya la solución al enigma y no tener que esperar ni a que se cuelgue en la página web ni bueno, pues esperar a la próxima temporada. De manera que vamos a ver cuál es la solución a esta secuencia de imágenes que os habíamos mostrado. Si repetimos la secuencia, veis que son 5 imágenes. Ahora lo que tenéis que hacer es mentalmente cada una de esas caracteres dividirlo por la mitad por una línea vertical. Coger una línea vertical por el centro y dividirlo. Y si os dais cuenta, lo que tenemos son los números 1, 2, 3, 4 y 5
con su imagen especular utilizando esa barra vertical. De manera que si eso es así, el siguiente elemento de esta serie debería ser pues un 6 con su imagen especular con respecto al centro. Así que esa era la solución al enigma de este último programa. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima temporada. Thank you.